Son las 8 horas con 11 minutos. Saludamos al doctor Miguel Arias, abogado en ejercicio de su profesión. Él fue juez de lo penal aquí en la provincia de La Suay. Doctor Arias, hace muy pocos días la Fiscalía General del Estado ha publicado una larga lista de casos por corrupción que serán tratados en juzgados y tribunales del país en los próximos meses. Cosa curiosa, esta lista está presidida por varios jueces que se encuentran bajo la lupa de la justicia. ¿Qué es lo que está pasando? Nuevamente es la pregunta con la función judicial en el país. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Gustavo. Buenos días. Un saludo cordial a usted y a toda su sintonía. Es preocupante constatar que efectivamente el proceso de desinstitucionalización se agrava cada vez más en el país. Cuando en su tiempo se defendía la independencia judicial, no como un privilegio judicial, sino como un necesario reconocimiento de un derecho humano de la ciudadanía, y cuando se cuestionaba precisamente el proceso de selección de los jueces que estaban dirigidos por el poder político de turno, alertábamos precisamente que esa vertiente no era una garantía de la tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos, precisamente porque tenían este sesgo de interés político. Con la metida de la mano en la justicia en el país, la reorganización de la justicia, me atrevo a decir que prácticamente en su totalidad tiene este sesgo político que hasta ahora persiste. De ahí precisamente, estos jueces genuflexos no han dudado precisamente en vulnerar el ordenamiento constitucional, en ir en contra de sentencias de acatamiento obligatorio, como en el caso del juez de Montecristi, que en contra de una decisión de la Corte Constitucional pretende impugnar y cuestionar precisamente la integración de la Corte Constitucional. Ejemplos al granel. Pero la pregunta diríamos, surgiría inmediatamente. Si es que yo provengo de una vertiente irregular, anómala, y también se ha llegado a demostrar y a determinar que muchos jueces y fiscales pagaron a quienes estaban integrando el Consejo de la Judicatura, es evidente que tenían que someterse a ese acatamiento de las disposiciones. Las órdenes en tiempo del correísmo, por ejemplo, venían directamente a los jueces de la mano del Consejo de la Judicatura para disponer a su criterio qué persona debía ser perseguida a través del poder punitivo del Estado. De tal forma que no es sorprendente, querido Gustavo, que todos estos jueces que ahora tienen esas decisiones que son realmente escandalosas, como la última que ordena precisamente el traslado de Arias Fito, son nada más que consecuencia de esta metida de la mano en la justicia, que en su momento ya se lo advirtió por parte incluso de veedores internacionales, como el peruano Luis Pázara, y como el mismo Baltasar Garzón, aun cuando después él, evidentemente por sus propios intereses personales, claudicó en su denuncia y en su lucha por la independencia judicial. El problema de fondo no está en los jueces, el problema de fondo está en una estructura de justicia que al momento ha permitido precisamente que sea el Consejo de la Judicatura quien dirija las acciones jurisdiccionales. El Consejo de la Judicatura se ha convertido en juez de jueces, y eso no puede ocurrir porque en todos los sistemas, diríamos, constitucionales, el Consejo de la Judicatura es nada más y nada menos que un órgano administrativo que tiene por misión precisamente eso, administrar el sistema, llevar adelante los concursos de jueces, llenar las vacantes, regular el sistema de vacaciones de los jueces, buscar mecanismos de tecnología, logística en definitiva. Pero se ha convertido prácticamente, y hemos visto cuando destituye a jueces de la Corte Nacional, se ha convertido prácticamente en el organismo que dirige y administra la justicia en el país. ¿Cómo frenar esta ola de abusos? Diríamos que la tarea en manos de quien llegue a la administración de gobierno en próximos meses tendrá que por lo menos diseñar un sistema que evidencie una transparencia. ¿Cómo seleccionar a los jueces? El sistema de selección tiene que ser público. La ciudadanía debe estar presente en el momento en que personas de la academia cuestionen, interroguen, ausculten a los jueces para que exista una especie de confianza y de credibilidad de que esa persona que fue seleccionada por lo menos tiene conocimientos de derecho, y luego ingresarle a una formación
que no tiene que ser de un mes o de 2 meses, tiene que ser un curso de formación como se lo hace en España durante 2 años, solamente para las personas que ganaron un concurso, los que tienen ya el estatus de juez, tienen que empezar a estudiar cómo convertirse en juez. Un abogado, un jurista, conoce el derecho, pero no tiene la formación jurisdiccional. Por eso es necesario que la escuela judicial no sea solamente un membrete. La escuela judicial tiene que ser un organismo institucional que precisamente acredite la idoneidad de los jueces, pero no solamente llegar ya al ejercicio jurisdiccional pasando el filtro del concurso, pasando el filtro de formación de la escuela judicial. Pienso yo que la evaluación constante tiene que ser un elemento que garantice la idoneidad de los jueces. ¿Cómo hacerlo? La capacitación debe ser permanente, como se lo hace en otras instituciones y en otros sistemas. Los jueces tienen que publicar, tienen que investigar, tienen que especializarse. Si el juez no investiga, si el juez no se capacita, sencillamente ya reúne un puntaje que le pondría en el limbo de su ejercicio jurisdiccional. De otro lado, también es importante que existan organismos de la ciudadanía, no de instituciones, porque ya hemos visto en la práctica que las instituciones son tomadas por el poder político. Creo yo que es importante que la ciudadanía active formas de participación, mecanismos de participación, veedurías precisamente para que escuche de la ciudadanía si existe o no existe queja con respecto a algún juez o algún servidor jurisdiccional que esté en una actividad irregular. Ahora, Esos son, creo yo, los mecanismos básicos. Ahora, doctor Arias, como usted manifestó aquí, el Consejo de la Judicatura juega un rol fundamental. Sin embargo, hemos visto una serie de polémicas, decisiones que se han dado en estos días. Por ejemplo, esta resolución para extender el plazo de permanencia de los jueces, pese a que está un concurso en marcha hasta los 9 años. Dentro del Consejo de la Judicatura, decisiones además que se están tomando con 2 votos, esta otra decisión a la que usted también hizo referencia hace un momento, como es por ejemplo la destitución del juez Macías. Nos preguntamos un poco qué hacer con el Consejo de la Judicatura. ¿Debe existir un Consejo de la Judicatura? ¿Es necesario una entidad que se creó en este caso con el objetivo de gestionar de manera administrativa el tema de la justicia aquí en el país? ¿Ha trascendido, ha traspasado los límites de lo que le corresponde? ¿Debe reformarse el Consejo de la Judicatura? ¿Qué es lo que debe pasar con esta instancia? Pienso yo que el sistema de justicia siempre ha sido la cereza deseada por el poder político de turno. Todo el mundo ha querido meter mano en la justicia, precisamente porque es un mecanismo que garantizaría en algunos casos la impunidad de actos de corrupción que genere el ejercicio del poder. Recordemos los tiempos en los que los tanques de guerra rodeaban la Corte Suprema. Recordemos la noche en la que se nombró una Corte Suprema de la regalada gana. Recordemos la metida de la mano en la justicia en los tiempos del correísmo. Son sistemas que nos evidencian que efectivamente la justicia siempre está en disputa con el poder político. Y es precisamente ahora la evidencia de esta manipulación por parte del Consejo de la Judicatura que, arrogándose una potestad que no la tiene, se ha convertido en el juez de jueces. Ellos deciden a quién destituir, ellos deciden a quién cuestionar y a quién no cuestionar. Hay casos tan alarmantes en el sistema de administración de justicia y sin embargo permanecen intocables administrando justicia, entre comillas. Y eso nos evidencia precisamente el Consejo de la Judicatura tiene un pacto con quienes obedecen precisamente a sus dictámenes, a sus estrategias. El Consejo de la Judicatura no es un órgano jurisdiccional, el Consejo de la Judicatura es un órgano estrictamente administrativo. No obstante, se ha autoproclamado precisamente a base del poder que tiene, de poder político, porque ahora no hay quien lo cuestione, no tenemos una asamblea y evidentemente pretenden hacer todo lo que quieren, como lo que usted señala, por ejemplo, prorrogar el plazo de los jueces en servicio, hacer lo que quieren. No sé, estamos frente realmente a una soberbia, a una arrogancia demencial de quienes no tienen credibilidad alguna. He escuchado muchísimos clamores de parte de los abogados que prácticamente estamos en total orfandad porque no tenemos un indicio de credibilidad. El sistema constitucional de derechos y de justicia no sirve absolutamente para nada.
lo que sería la garantía del ciudadano. La seguridad jurídica es solamente una proclama, los derechos fundamentales son solamente al servicio del poder de turno. Entiendo yo que en este momento es la parte más oscura del sistema de justicia, porque no tenemos un mecanismo de contrapeso que ponga orden, perdónenme la expresión, que le saque a todos, absolutamente a aquellos corruptos que están en el Consejo de la Judicatura, que están haciendo lo que ellos quieren, protegiendo sus propios intereses y aliados precisamente de aquellos jueces genuflexos que todavía obedecen al poder, no tienen un poco de dignidad para responder precisamente al encargo que le hizo el pueblo soberano del Ecuador para que sean aquellos garantes y que tutelen los derechos de las personas, que es lo que se espera de la administración de justicia. Además de lo grave que significa esta decisión del Consejo de la Judicatura, doctor Arias, es un muy mal precedente. ¿Qué podemos esperar si en la cabeza de estos organismos de justicia suceden cosas como estas del resto de jueces? Esta aprobación del Consejo de la Judicatura con los 2 votos que mencionaba Rosana ha prorrogado a jueces hasta el año 2030, casi por poco. Nombramientos vitalicios se dan allí por parte del Consejo de la Judicatura con esos 2 votos. Esto se ha relacionado por parte de analistas con una acción política en el sentido de intentar mantener gente segura por si eventualmente llegan a las Cortes revisiones de casos emblemáticos de corrupción en el país, como el caso Sobornos 2012-2016, por ejemplo. Es precisamente aquello lo que se evidencia, un manejo del poder. Había dicho al comienzo, querido Gustavo, que la metida de la mano en la justicia y la reorganización del sistema judicial puso a jueces con ese viso político y todavía están en funciones. Y le digo abiertamente, no tienen un poquito de dignidad ni de vergüenza para seguir actuando en base a esos intereses. Y eso es precisamente lo que se está cocinando, lo que se está preparando, lo que va a venir a futuro. Y eso es grave. Pero lo más grave aún, querido Gustavo, es el descrédito internacional que nosotros tenemos. Es decir, que nuestro riesgo país todavía seguirá descendiendo. La credibilidad en el sistema de justicia ecuatoriano está por los suelos. No hay seguridad jurídica. ¿Quién quiere invertir en el Ecuador en las actuales condiciones? De tal forma que la pobreza, la miseria, la migración seguirá creciendo, Gustavo. No se trata solamente de un tema político, de estar en el ejercicio del poder o no, sino realmente el grave daño que causan a toda la población aquellos intereses que se manejan precisamente a través de este sistema de administradores corruptos de la mano de quienes pretenden seguir ejerciendo el poder en nuestro querido país, querido Gustavo. ¿Y cómo ve usted la situación de Allen Berbera, otro profesional del derecho muy cuestionado que se encuentra ahora en la cabeza de una de las importantes funciones del Estado, muy polémica, por cierto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Bueno, todos sabemos de dónde proviene. Él fue abogado de Rafael Correa y obviamente con todo el poder que tienen lograron que él ocupe la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana. Paradójicamente una institución que estaba llamada, de acuerdo al sistema constitucional, al diseño arquitectónico constitucional, a convertirse precisamente en un contrapeso del ejercicio del poder. No obstante, esta instancia tan hermosa en la teoría ha sido captada por el poder político, ¿no? Y es precisamente una demostración de aquello. Y desde allí quieren orquestar precisamente una vez más la desinstitucionalización del país. ¿Para qué? Para precisamente pescar a río revuelto. ¿A quién le interesa cuestionar el único eslabón de legitimidad que tenemos en el país, Gustavo? El único país, el único refugio que tenemos es la Corte Constitucional. Con sus decisiones, cuestionadas o no, pero de alguna manera son los que nos están sosteniendo con uñas y dientes, Gustavo, precisamente para que esta institucionalidad del país no se venga al suelo. Pero, claro, la conveniencia del poder político es precisamente desprestigiar este último eslabón de credibilidad. Y no nos extraña que sea Allen Berbera precisamente quien manipule a través de acciones constitucionales que son mecanismos de protección de derechos de los ciudadanos, pero en manos del poder político se ha convertido en una arma precisamente para romper el sistema de justicia y la credibilidad. De tal forma que no sería nada raro que se esté orquestando precisamente a través de esta intervención de quien fuera el abogado del presidente de la República, se esté orquestando precisamente este tipo de estrategias para, por un lado, cuestionar la institucionalidad que fue en su momento
emergentemente, parchada, si cabe el término, permítame la expresión, por el doctor César Trujillo, pero además avalado por la ciudadanía con una consulta popular, el poder soberano del pueblo ecuatoriano le dio las plenas potestades, de las plenas facultades para que reorganice y reestructure de alguna manera el sistema institucional del país. No alcanzó lamentablemente a reestructurar el sistema de justicia, que es lo que nos está debiendo, y estamos viendo precisamente que fue la falencia de esta reinstitucionalización precisamente por falta de tiempo. Y lo estamos pagando ahora. La justicia no nos deja un solo viso de credibilidad. La seguridad jurídica está por los suelos, lo que dice la Constitución, que todo el ordenamiento jurídico debería servir precisamente para guiar a los administradores y administrados en base a límites que son precisamente los que impone la Constitución, y el ordenamiento normativo ya no existe. Este momento tenemos que solamente ponernos, yo diría, si no tenemos una asamblea, pero yo creo que hay que organizarnos como lo están haciendo ya en la ciudad de Quito, los abogados, y tenemos que romper precisamente este sistema, esta estrategia que tienen maquinando ya para romper y tomarse nuevamente el sistema de justicia en el país. Creo que es el momento de cuestionar la capacidad ya moral, la integridad que la han perdido los miembros del Consejo de la Judicatura y quienes están al frente del Consejo de Participación Ciudadana, que no nos representan. Tienen que salir. Mientras se reestructure otra vez el sistema de gobernabilidad en el país, nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos permitiendo que aquellos manipulen y maquinen a su antojo, utilizando precisamente el sistema de participación ciudadana, el sistema del Consejo de la Judicatura, de la mano de quienes son genuflexos y acatan fervientemente sus dictámenes, dirigidos desde Bélgica, me atrevo a decir. Una pregunta final, doctor Arias. ¿Por qué los jueces de pequeñas, de remotas jurisdicciones o localidades son fundamentalmente los protagonistas de las decisiones más polémicas? Y por otra parte, ¿cabe aún diferenciar geográficamente a la administración de justicia en el país? ¿Sigue manteniendo, en otras palabras, la Corte de la SUAY un mejor nivel profesional? Bueno, con respecto a la primera parte de su pregunta, Gustavo, yo diría que es importante proponer una reforma para que en materia constitucional no se pueda recurrir a jueces de lugares tan apartados, a donde acuden precisamente, diría yo, con pago, con sobornos, con algún privilegio, para que no les importe en definitiva perder su judicatura, su dignidad, su honor como seres humanos. No les interesa. Creo yo que temas tan delicados como estos de la Corte Constitucional, temas como la estructura institucional, deberían ser materia de especialización. Es hora de que los jueces constitucionales, al igual que los jueces especializados en violencia de género, ¿verdad?, deberían estar al frente. Jueces constitucionales que impidan precisamente el ejercicio de este abuso y de esta arbitrariedad. Con respecto a la segunda parte de su pregunta, si todavía la ciudad de Cuenca sigue siendo esta especie de reducto del resto del país, tengo esperanzas de que efectivamente los jueces hacen esfuerzos, no todos, querido Gustavo, porque sería interesante también investigar de qué manera se han deshecho de los mejores jueces, apartándoles de la ciudad de Cuenca y enviándoles abusivamente con disposiciones del Consejo de la Judicatura a lugares apartados. Jueces que efectivamente daban muestras de independencia, muestras de que efectivamente tenían conocimiento y manejo dogmático para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas, han sido, por disposición del Consejo de la Judicatura, separados de la ciudad y abandonados precisamente es importante saber, ojalá, todos los detalles de qué jueces, en qué circunstancias, pero también cuándo se han realizado estos cambios. ¿Se está viviendo estas situaciones en estas épocas? En esta última época, Gustavo, sí, en la época de Guillermo Lasso se están dando cambios. Me atrevo a señalar solamente uno, el caso del doctor Galarza, que está precisamente en esta condición. Hay otros casos que todavía están, diríamos, mediante acciones de protección, que todavía no podría decirlo. Hay fiscales también que están siendo sacados a través de la figura del error inexcusable que todavía se utiliza porque resultan incómodos a la administración de justicia. Bien. Queremos agradecerle mucho por su presencia, doctor Arias. Un gusto, querido Gustavo. Saludos cordiales.
El doctor Miguel Arias fue juez de lo penal, hoy es activo en su profesión como abogado. Son las 8:31. Invertir es pensar en tu futuro y el de tu